Bienvenidos, hermanos, a esta nueva semana sobre la oración y los salmos. Es una gran oportunidad para poder aprender a orar, aprender a conocer, a empaparnos de la palabra de Dios en los salmos, que realmente se explica poco, se habla poco, casi que realmente los hacemos de corrida en las misas y en esta campaña sobre la oración en los salmos, pues queremos adentrarnos en este mundo, en este lugar tan hermoso, tradición de nuestra iglesia, de la historia de la salvación, como el pueblo de Israel, el pueblo judío, pues alababa al Señor, buscaba por medio de los acontecimientos de la vida esa alabanza, esa oración. Y en esta campaña, pues es lo que queremos hacer. Nosotros como Iglesia Católica, pues queremos aprender a orar con los salmos. Aprender a orar, a alabar, a hacer de nuestro corazón que se vaya empapando de esta oración tan hermosa, de esta tradición tan hermosa que la Iglesia nos va guiando cada fin de semana. Por eso vamos a cubrirnos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo antes de entrar en este primer tema. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te agradecemos tu presencia en este día tan hermoso que nos has dado para que envíes tu Espíritu Santo a nuestras comunidades, a nuestros grupos de formación, de oración, para que esta alabanza, esta oración que hacemos por la Sagrada Escritura, por los salmos, pueda empaparnos, pueda ayudarnos a crecer en conocimiento, en gracia, en fortaleza, y saber que tu providencia siempre nos guía, nos guarda, nos protege, porque tú vas siempre a nuestro lado. Cúbrenos, Señor, séllanos, protégenos a nuestras familias, a nuestros niños, a los esposos, a los ancianos, para que esta palabra de Dios sea alimento, nutrición para nuestras almas. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, en esta segunda semana con el tema clamaron al Señor y Él los salvó. Es el Salmo 107. Y el estribillo dice claramente: den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. La gratitud siempre. Tenemos que, cuando se leen estos salmos, hay que empaparnos, hay que meter el corazón, hay que poner los afectos. Ese es el sentido de la oración de alabanza, de la gratitud al Señor. Que el salmo me toque, me llegue, me hiera en lo más profundo. Y si yo estoy pasando por una situación difícil, una pena, una dificultad, un sufrimiento, pues tener estos mismos, ¿verdad?, sentimientos, afectos del salmo, para poder empapar, para poder llenar. Por eso en este salmo se clama a Dios en el peligro. Clamaron al Señor y Él los salvó. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Es el estribillo que se dice. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Y en los primeros versículos se narra claramente cómo el pueblo judío estaba desterrado, estaba prisionero en Babilonia, ¿verdad? Y ellos querían regresar a la Jerusalén. Ellos, por sus pecados, por su idolatría, por su rebeldía, se fueron lejos de Jerusalén, muchas millas al norte, a la Babilonia. Ahí vivieron muchos años, el destierro se dice. Entonces el pueblo de Jerusalén anhelaba regresar a Jerusalén, anhelaba volver a la Jerusalén. Y es entonces cuando ellos claman entonces esta ayuda, este auxilio. Y también a veces nosotros, cuando nos alejamos de Dios, de Jesús, pues también clamamos, también queremos regresar a la casa del Padre. Queremos regresar a la iglesia, queremos regresar a la familia. Y por eso tenemos que hacer este salmo, estos mismos afectos, estos mismos sentimientos. Nos dice el Salmo 107 en el versículo 2, que lo digan los redimidos por el Señor, los que Él rescató del poder del enemigo, y congregó de todas las regiones del norte y del sur, del oriente y del occidente, los que iban errantes por el desierto solitario, sin hallar el camino hacia un lugar habitable. Estaban hambrientos, tenían sed, y ya les faltaba el aliento. Pero en la angustia invocaron al Señor, y Él los libró de sus tribulaciones.
los llevó por el camino recto, así llegaron a un lugar habitable. Den gracias al Señor por su misericordia, por sus maravillas en favor de los hombres, porque Él sació a los que sufrían sed y colmó de bienes a los hambrientos. Entonces vemos claramente ahí cómo ese retorno del pueblo elegido tenía que regresar a la Jerusalén, a la casa del Padre. Y está la invitación para cada uno de nosotros. Si te sientes triste, si te sientes sola, si te sientes abandonada, ignorada, humillada, despreciada, pues tienes que regresar a encontrarte con tu Dios, con tu Jesús. Si te sientes con esos sentimientos de que nadie te escucha, de que siempre te critican, siempre te dicen cosas malas, hay que regresar a Jesús. Hay que regresar al Señor. Y esa es la invitación para poder regresar de nuevo al encuentro con nuestro Señor. En un segundo apartado, dice la liberación de los cautivos. En el versículo 10, es el Salmo 107, versículo 10, si lo están siguiendo en la Biblia, dice la palabra de Dios: estaban en tinieblas entre sombras de muerte, encadenados y en la miseria, por haber desafiado las órdenes de Dios y despreciado el designio del Altísimo. Él los había agobiado con sufrimiento, sucumbían y nadie los ayudaba. Pero en la angustia invocaron al Señor, y Él los libró de sus tribulaciones. Los sacó de las tinieblas y las sombras, e hizo pedazos sus cadenas. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas en favor de los hombres, porque Él destrozó las puertas de bronce y quebró los cerrojos de hierro. Ven, aquí estamos en este apartado del versículo 10 al 16. Nos vemos cómo el Señor también libera a los cautivos. ¿Cuáles son esas tinieblas? ¿Cuáles son esas sombras de muerte? ¿Cuáles son esas cadenas que me atan? Puede ser el odio, puede ser el rencor, puede ser la lujuria, puede ser los malos pensamientos que me están martillando, me están haciendo mucho daño. ¿Qué tengo que hacer ahí, hermano mío, hermana mía? Invocar al Señor, clamar al Señor, para que Él pueda romper esas cadenas, romper esas ataduras que me están haciendo la vida más miserable, más triste. Él hizo pedazos sus cadenas, los sacó de las tinieblas y las sombras. En la angustia invocaron al Señor, y Él los libró de sus tribulaciones. Aquí claramente estamos en el vitral de cómo Pedro está también en el mar, y está pidiendo al Señor su ayuda. Vemos Simón Pedro de rodillas, aquí está el agua, aquí está nuestro Señor Jesucristo, allá está la barca, con los demás apóstoles. Dice Jesus saves, Jesús salva. Aquí está la R, pero le falta lo demás, Peter. Jesus saves Peter. Entonces ven claramente los pescaditos, Jesús y Pedro de rodillas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Simón Pedro? También invocar al Señor. Sálvame, Señor, que me ahogo. Ten piedad de mí. Ayúdame, Señor. En la angustia invocaron al Señor y los libró de sus tribulaciones. Entonces esa es, hermanos, la invitación también para que en este salmo, esta palabra de Dios entre a mi corazón, entre a mi alma. Dios aprieta, dicen por ahí, pero no ahorca, ¿verdad? Dios te aprieta un poquito, ¿verdad? Pero no te va a ahorcar. ¿Qué tienes que hacer? Pedir ayuda, invocar a Jesús, invocar su sangre, invocar su poder, para que te levante. Levántate, Señor. Como decimos siempre en Jericó, levántate, Señor, que se dispersen tus enemigos, huyan ante ti tus adversarios. Porque a veces todo ese mar de sufrimiento, de dolor, de rencor que llevo en mi corazón, pues me está angustiando, me está apretando, me da sucumbiendo en el dolor, en la miseria, en la maldad. ¿Qué debo de hacer entonces? Invocar a Jesús, invocar su nombre, cubrirme con su sangre, para que si el Señor con su mano poderosa me va a levantar de ese abismo de sufrimiento, de dolor, que es símbolo del mar. El mar es símbolo de la muerte, de la oscuridad, de las tinieblas, el mar. Y por eso nosotros estamos en este mundo,
también, que es como un mar grande, ancho y dilatado, que a veces las dificultades, mis propios pecados, la maldad de los hombres me van ahogando, me van oprimiendo, me van ahí martillando. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Invocar al Señor, clamar al Señor, clamar con poder, para que Él me levante, Él me fortalezca, Él rompa esas cadenas. Él destrozó las puertas de bronce, quebró los cerrojos de hierro. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas en favor de los hombres. Entonces, claramente, en este apartado, ahí se ve cómo el Señor va rompiendo estas cadenas. Aquí también estamos en la tiendita, ¿verdad? Aquí están, ¿verdad? Las puertas de bronce. Mira, aquí está, esto es lo que tiene que hacer pedazos. Aquí están las cadenas de bronce. Claramente dice ahí, Él destrozó las puertas de bronce y hizo pedazos, ¿verdad? Esos cerrojos de hierro. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas en favor de los hombres. Entonces, este es, hermanos, lo que tenemos que hacer. Tenemos que invocar a Jesús para que este corazón que a veces puede estar así cerrado, atado, pueda reventarse, pueda romperse. Por eso yo tengo que clamar al Señor en la angustia, en el dolor, en el sufrimiento, en la dificultad. Clamar, invocar, orar, pedir, ir a la iglesia, rezar en familia, rezar el rosario, para poder así que el Señor levantar. Entonces esa es la invitación en este apartado. El Señor libera a los prisioneros, a los cautivos, que tal vez en su corazón son prisioneros de sus propias pasiones, de sus propios instintos, de sus propias ideas. Pero tenemos que invocar el poder de Jesús para que pueda liberarme, sanarme. Continúa el Salmo 107 del versículo 17 al 22. También dice mucho aquí sobre la sanación, la curación de los enfermos. Estaban debilitados y oprimidos a causa de sus rebeldías y sus culpas. La comida les daba náuseas y ya tocaban las puertas de la muerte. Pero en la angustia invocaron al Señor y Él los libró de sus tribulaciones. Envió su palabra y los salvó sus vidas del sepulcro. Den gracias al Señor por su misericordia, por sus maravillas en favor de los hombres. Ofrézcanle sacrificios en acción de gracias y proclamen con júbilo sus obras. Entonces ven claramente los mismos sentimientos, la debilidad, la opresión, las culpas, la rebeldía. Ya tocaban las puertas de la muerte. ¿Cuántas veces me ha tocado ir aquí a los hospitales, aquí en Nueva York, y se ve la gente, ¿verdad?, moribunda en un lecho, conectada a la máquina, con cables, con la sonda, todos hinchados, ¿verdad?, por el oxígeno que estaban recibiendo. Ya tocaban las puertas de la muerte. Pero en su angustia invocaron al Señor. En la angustia invocar el poder del Señor y Él los libró de esa tribulación, de esa pena. Y hay muchos testimonios de personas que han estado en hospitales, que han tenido cirugías de 6, 8 horas, rajados todos por dentro en el cuerpo, pero como el Señor por su misericordia los ha sanado, los ha levantado, los ha limpiado, les ha quitado ese cáncer, les ha quitado todas esas enfermedades y los levanta de nuevo de esa cama. Entonces, claro que el Señor sana a los enfermos. En la angustia invocaron al Señor, envió su palabra y los sanó. ¿Quién es la palabra? Cristo Jesús, Jesús Salvador. Es la palabra que sana nuestra alma, sana nuestro cuerpo. Entonces, hermanos, no desesperemos, no perdamos la fe, no perdamos la confianza. Jesús nos ama, Jesús murió por nosotros, Él viene a salvarnos, Él viene a sanarme, Él viene a restaurar mi vida, mi alma, mi corazón. Pero necesito también que yo ponga de mi parte, que yo quiera sanar, que yo busque al Señor, que yo clame a Él con poder, para que pueda entonces el Señor hacer su obra en mí,
hacer sus maravillas en mí. Y de nuevo, dice la palabra, envió su palabra y los sanó, salvó sus vidas del sepulcro. Den gracias al Señor por su misericordia, por sus maravillas en favor de los hombres. Entonces, claramente, para este punto, Jesús es esa palabra que me va a alimentar, me va a sanar, me va a renovar, me va a fortalecer. Entonces yo debo de confiar en Él, hacer la palabra de Jesús en mi vida, en mi corazón, para que me alimente, y así mis enfermedades, mis dolores, mi depresión, mi estrés, mi ansiedad, el insomnio, todas esas cosas que llevo aquí dentro, yo debo entregárselas a mi Dios. Y así Él me va a ir sanando, me va a ir restaurando. Por eso, hagamos de este salmo que sea alimento, que sea fortaleza, que sea poder. Y de nuevo continúa el salmo, ya el último apartado, en los versículos del 23 al 32. Y pone también nuestras vidas, como les decía, en ese mar tempestuoso del mundo. Como cuando ha habido muchos, sabemos por el internet, por la televisión, barcos, ¿verdad?, que se pierden ahí entre el mar, en el Atlántico, en el Pacífico, navegantes que se van ahí, pescadores, pero que luego de unos meses, ¿verdad?, regresan a puerto seguro. Hay muchas historias de personas que andan en el mar, son pescadores, viene la tormenta, se los lleva al fondo, allá a lo profundo, ¿verdad?, hacia el mar adentro, y luego de unas semanas, meses, regresan de nuevo. Pues es lo mismo a veces en nuestras vidas también. Somos viajeros en este mar tempestuoso de la vida y Dios me va a salvar siempre. Y dice la palabra de Dios aquí, la salvación de los navegantes en peligro, los que viajaran en barco por el mar para traficar por las aguas inmensas, contemplaron las obras del Señor, sus maravillas en el océano profundo. Con su palabra desató un vendaval que se encrespaba las olas del océano. Ellos subían hasta el cielo, bajaban al abismo, se sentían desfallecer por el mareo, se tambaleaban dando tumbos como ebrios y su pericia no les valía de nada. Pero en la angustia invocaron al Señor y Él los libró de sus tribulaciones. Cambió el huracán en una brisa suave y se aplacaron las olas del mar. Entonces se alegraron de aquella calma y el Señor los condujo a puerto deseado. Den gracias al Señor por su misericordia, por sus maravillas en favor de los hombres. Aclámenlo en la asamblea del pueblo, alábenlo en el consejo de ancianos. Entonces ya en esta parte final claramente se ve la mano de Dios, se ve la obra de Dios. Nosotros somos esos viajeros que vamos navegando en el mar del mundo, en el mar de nuestras vidas, que sentimos a veces el huracán, las olas, el viento, la tempestad de los problemas, de las broncas, de las dificultades, pero cómo tenemos que invocar al Señor. En la angustia invocaron al Señor y los libró de sus tribulaciones. Cambió el huracán en brisa suave y se aplacaron las olas del mar. Entonces vemos ahí claramente, subían hasta el cielo, bajaban al abismo, se sentían desfallecer por el mareo. Entonces vemos claramente también ahí nuestras vidas muchas veces, las dificultades, los fracasos que pueda tener en mi vida, invocar al Señor, invocarlo siempre, como buen Simón Pedro aquí, invocó a Jesús, invocó al Señor. Sálvame, Señor, que perezco, me hundo. Le entró miedo, le entró temor, le entró pavor al ver el vendaval, se hundía. Sálvame, Señor. Y de pronto Jesús se le apareció. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y lo levantó. Bueno, a veces mi falta de fe me hace dudar, me hace sucumbir, me hace ahondarme en ese mar de mis problemas, de mis miedos, de mis depresiones, de mis tristezas. ¿Qué debo de hacer? Nos dice el salmista, invocar al Señor en la tribulación, en la angustia. Y Él me va a librar de esa dificultad, de ese problema. Pues pidamos mucho al Señor en esta segunda semana, en esta oración de los salmos, para que realmente
me ayuden a conocer la fe, a conocer la oración. Y cuando yo sienta ese vendaval, ese huracán en mi vida, en mi situación personal, mi situación familiar, buscar a Jesús, buscar al Señor, yendo a la iglesia, participando en la misa, haciendo una buena confesión, pedir perdón de mis pecados. Y es así como el Señor entonces me va a levantar de nuevo a esa brisa suave, a esa bonanza, a esa tranquilidad que es la amistad con Jesús. Pues vamos a ponernos de pie, cada uno donde esté ahí en su grupito de formación. Traten de agarrarse de las manos para hacer una alabanza a Jesús, agradeciéndole que Él nunca me va a dejar solo, nunca me va a abandonar. Señor Jesús, te pido mucho por nuestros hermanos que están ahí formándose, llenando su corazón, Señor, para que sientan esa presencia, esa fortaleza, esa gracia de que tú estás siempre con ellos, de que nunca los abandones, mi Dios. Por eso envía tu Espíritu Santo a esos grupos, a esas familias, a esas comunidades, Señor, para que también en su dolor, en sus lágrimas, sus momentos que están pasando de dificultad, Señor, esos nubarrones, esa oscuridad, esas tormentas, mi Dios, con tu palabra, Jesús, los sanes, los liberes, los llenes de paz, los llenes de amor y los lleves a ese puerto seguro que es tu misericordia, que es tu amistad, que es tu amor. Por eso en ese momento, hermano mío, hermana mía, ahí en tu oración, levántale las manos y pídele al Señor esa fortaleza, pídele ese aumento de fe, pídele esa confianza, pídele que te levante de esa dificultad y puedas también alabarlo, agradecerlo, bendecirlo por las maravillas que sigue haciendo en nuestras vidas. Por eso continúen en esa alabanza, agradeciendo al Señor, cada uno ahí, en su lugar donde esté sentado, donde esté parado, siga alabándolo, siga adorando a este buen Dios, para que se haga presente en sus vidas, en sus corazones, en sus familias. Amén.